Duda necesita un norte, necesita unos parámetros muy claros, necesita unas nuevas capacidades, unas nuevas fortalezas para que todos estemos muy alineados con este nuevo normal que nos exige reinventarnos, nos exige volver a entender ese cliente desde otra perspectiva, ese entorno. Y en eso la revista Ciclo de Riesgo pues ha construido una información de valor y hemos venido caminando de la mano con Baker Tilly, con William, en muchos otros escenarios. Entonces, sin duda, este será otro escenario donde podemos generar valor y unir todo ese conocimiento desde la gestión del riesgo, el crédito, la cobranza, con todo este conocimiento de potencializar un talento humano para llevar un mensaje inclusivo. Sí, siempre hago mucho énfasis en que tenemos que construir mucha sociedad, mucho progreso y a veces el conocimiento, y más ahora con la tecnología, queda como en unas capas. Entonces necesitamos que ese conocimiento llegue a la base, que todos esos talentos se potencialicen desde la base, desde todos nuestros cargos. Y será quizás esa construcción colectiva la que nos lleve a agilizar esta recuperación. Y creo y veo un panorama muy, muy exitoso de muchos espacios de sinergias donde la revista puede acompañar de una manera muy decidida y muy clara y llegar también con ustedes de la mano a generar todo este conocimiento. Muchas gracias entonces por estar acá y a nuestros ponentes entonces adelante para que demos inicio a las charlas. Beatriz, muchísimas gracias y seguiremos adelante en este esfuerzo institucional conjunto. Muy agradecido. Bueno, a todos bienvenidos. En el día de hoy tenemos un tema supremamente importante en el que todos hemos planteado inquietudes y está relacionado con el trabajo en casa, la productividad y los conflictos familiares. Por eso hemos invitado a nuestro socio en Baker Tilly, Ecuador, David Rodríguez, que es especialista en competencias laborales, es el socio de consultoría en talento humano y además es coach certificado para todas estas prácticas que vamos a tener la oportunidad de compartir. Como siempre, bienvenido. David, un gran placer, un gran abrazo aquí desde Colombia. Muy contentos que estemos compartiendo todas estas experiencias y todas estas realidades. Y bienvenido a su espacio, David. Gracias, William. Gracias a cada uno de ustedes. Qué privilegio poder estar acá y poder hablar de estos temas tan importantes. Saludos a las personas de todos los países que se están comunicando. Gracias, Beatriz, por tu introducción. Seguro que los recursos humanos se construyen desde todas las ópticas. No es una sola la óptica, es la óptica humana, es la óptica empresarial, es la óptica productiva y son más de uno los enfoques con los que debemos avanzar con esto. Déjeme entrar a manera solamente de introducción con una explicación muy sencilla. Hoy estamos, por lo menos en la región, hablando de teletrabajo, ¿no es cierto? Y yo creo que es bueno hacer una diferenciación entre lo que implica el teletrabajo y lo que implica el trabajo en casa. El teletrabajo es algo que aún se ha estado ya desarrollando. Hay compañías que decidieron utilizar este recurso del teletrabajo déjeme decirlo de esta manera, y como un recurso enfocado y totalmente focalizado. El teletrabajo tiene que ver con trabajar desde casa, utilizar recursos específicos, completamente ubicados para un tipo de trabajo específico. Sin embargo, lo que nosotros hemos venido viviendo no es necesariamente teletrabajo, es simple y sencillamente tener que dejar nuestros puestos de trabajo y llevarlos a la casa. Es que es bueno separar la idea de teletrabajo, que era una forma de trabajo que estaba definida en esos términos, a realmente cambiarlo por un modelo que se llama trabajo en casa. Es decir, nos tocó migrar nuestras actividades que se hacían en oficina o a veces en el lugar del cliente y llevarlo completamente a casa. Es un modelo, o más bien, es una circunstancia que no estaba
planeada, es algo que no estaba en la línea de trabajar. Ahora, eso nos enfrenta a entender cómo está trabajando y cómo estamos trabajando con nuestra productividad, qué tan eficiente ha sido en unos casos y qué tan deficiente en otros, ¿no es cierto? Cómo hemos logrado como empresarios, como gerentes de compañías, lograr que nuestra gente se active dentro de este proceso, pero más allá de activarse, cómo lograr que los resultados esperados se den. Y por otro lado, el estar en casa nos enfrenta a una realidad familiar absolutamente diferente. No es menos cierto, y no estoy acá para hacer un juicio de valor, pero no se olvide que muchos de las personas que ahora están en casa, antes en otras circunstancias seguramente ni siquiera podíamos llegar a casa y nuestra presencia en casa era como muy mínima o limitada a los tiempos que el trabajo nos permitía. Entonces eso causa una serie de circunstancias que pueden llevarnos a un desajuste en varios temas y procesos de nuestra vida, no solo laboral, pero también de nuestra vida personal. Permítame ya ir entrando en el tema y yo quisiera trabajar con ustedes varios asuntos a manera de introducción. Número uno, la pandemia, el COVID-19, ha implicado ajustar nuestras vidas a las condiciones actuales. Esto es importante trabajarlo porque nuestras condiciones no eran las mismas antes y ahora ni siquiera tenemos certeza de qué va a pasar. Y eso es necesario entender porque per se causa un riesgo psicosocial adicional a las cosas que ya cada uno de nosotros estaba enfrentando. Tenemos consecuencias en el orden laboral y usted sabe, en cada uno de nuestros países hemos tenido que luchar de manera diferente con esto. Ha habido temas de despidos, ha habido temas de cambios de horario, ha habido temas de disminuciones salariales, porque si bien es cierto, el ir a casa cambió las condiciones. Entiendo que esto está pasando a nivel de toda la región, pero estamos teniendo y enfrentando problemas de orden económico muy serios. Esta nueva normalidad está también haciendo que nuestras economías se estén retrayendo, contrayendo, y eventualmente eso está haciendo que eso también afecte a la economía familiar. Tenemos afectaciones en un entorno personal, porque hemos cambiado los hábitos, nos ha tocado migrar los hábitos sin estar preparado para ellos. Eso evidentemente hace que en muchas condiciones nuestra connotación y afectación familiar sea alta. Razones. Si usted vivía solo y usted es una persona que es un profesional, viviendo solo, seguramente va a enfrentar la posibilidad de estar en casa, pero si antes estaba solo, ahora va a estar más solo, porque por lo menos antes usted tenía un entorno de compañeros, de amigos, de círculo laboral que podían ser parte de su vida, aparte de tener espacios de distracción que podíamos desarrollarlos. En la pandemia, lo único que nos queda es la computadora y ciertos tiempos donde la soledad seguramente se vuelve más fuerte. Pero si el entorno familiar era mayor, estamos hablando de esposa, de hijos, quizá de hijos pequeños, no se olvide que llegamos a un lugar donde tendríamos que establecer bien si los chicos invaden nuestro espacio de trabajo o en verdad nosotros estamos invadiendo sus lugares y su espacio, ¿no es cierto? Es un tema que hay que analizarlo con mucha profundidad. Urge proponer soluciones y caminos que nos permitan evitar consecuencias a largo plazo. Yo creo que es importante mencionarlo, mis queridos colegas y amigos, que esto va a marcarse y va a marcar una generación con un concepto absolutamente claro, quizá en una línea aún traumática. ¿Por qué razón? No se olvide que nadie estaba preparado para esto. Nuestra percepción de la pandemia era esto está tan lejos como en China y eso es casi imposible que llegue acá. Pero de un día al otro simplemente no solamente llegó, sino que nos cambió nuestra forma de vida. Nos ha cambiado en varias áreas. Nos ha cambiado desde el punto de vista emocional, psicológico, nos está cambiando desde nuestro entorno, está cambiando nuestra sociedad como la conocíamos y evidentemente estamos teniendo también un cambio en nuestras economías.
y hay que ser absolutamente claros con esto, el hecho de que volvamos a la calle no significa que las cosas van a estar bien, ¿verdad? Yo estoy convencido de que la crisis apenas comienza y vamos a enfrentar crisis muy serias en muchas direcciones. Permítanos continuar. Ok. Para bien o para mal, el mundo cambió. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo con eso? Ahora, por favor, quiero hablar de para bien o para mal, porque no todo es malo. Yo creo que hay circunstancias que nos permitieron entender la vida de otra manera y creo que desde el punto de vista emocional, psicológico, hay personas que han recuperado circunstancias de vida. Déjenme decir algo, para muchas personas fue saludable volver a casa. No sé si por un periodo tan largo y en estas circunstancias, pero esto ha sido interesante para varias personas que pudieron recuperar lazos afectivos, lazos emocionales, que han logrado vivir su vida de una manera diferente y aún yo creo que este proceso nos ha permitido valorar cosas que en otros momentos seguramente no las estábamos valorando de la misma manera, incluyendo trabajo, casa, comida, vestuario, porque nuestras prioridades cambiaron. Si antes usted y yo teníamos que estar preocupados por cómo nos vamos a vestir, por cómo nos vamos a arreglar, hay circunstancias que empezaron a cambiar, ¿no es cierto? Y ustedes saben que esto ha cambiado. Aquí estoy poniendo una nota para mirarla nada más. Las diversas circunstancias vividas seguramente marcan la forma de ser y el futuro de las generaciones de jóvenes y niños. Esto lo hemos revisado ya. La crisis nos tomó por sorpresa y no tuvimos tiempo para prepararnos. Yo creo que, y por eso yo me refería desde el principio en la diferencia de teletrabajo, que era un estilo de trabajo o se pretendía armar un estilo de trabajo completamente dirigido, organizado, absolutamente enfocado a un trabajo en casa donde seguramente llegamos a la casa y no estábamos listos. Déjenme mencionar, primero, no estábamos listos desde la perspectiva que seguramente ni siquiera teníamos un espacio dedicado para trabajar en casa. Querida Mariana, con Q de queso. Ok, no sé si pueden cerrar sus micrófonos para no escuchar su conversación, ¿verdad? Entonces les decía, seguramente esto nos alcanzó de tal manera que no estábamos listos para varias cosas. Número uno, ni siquiera teníamos un espacio en casa para hacer oficina. En muchos de los casos, los recursos que hemos estado usando, computadoras, teléfonos inteligentes, seguramente no cumplían aún las exigencias que hemos necesitado para salir avante de este proceso. Pero también hay recursos como Internet, capaz que el Internet que teníamos no era suficiente. Déjenme mencionar algo, nadie estaba listo para esto. Y no sé si algo como esto puede darse con un tiempo de anticipación, desde luego, pero no estábamos listos. ¿Qué pasa entonces y a dónde llegamos? A medida que la crisis del coronavirus continúa, los ejecutivos están teniendo dificultades para mantener sus hábitos de trabajo, mantener sus resultados y su productividad. Me gustaría poder saber y quizás hacer una encuesta rapidísima con los presentes acá, pero no sé cuánto pensaban ustedes que iba a durar esto. En muchos casos yo pensé que esto no podía ser más largo que un mes. Pero mire, ya llevamos 5 y no tenemos una certeza de que las cosas están cambiando. Mis queridos amigos, al principio fue fácil generar hábitos, fue fácil encontrar maneras de desarrollar ciertas cosas. Se decían cosas como estas, por ejemplo, que los primeros días la gente arreglaba mucho su casa, la limpiaba, acomodaba su cama 3, 4 veces, pero ya desde el mes y cuando empezó a pasar el tiempo, esa ya no es importante, ¿no es cierto? Seguramente la cama está deshecha, ya no es la prioridad hacerlo. Y así como hemos abandonado ciertos hábitos, en el trabajo pasa exactamente igual. Seguramente no hemos tenido dificultades para mantener hábitos de trabajo. No sé cómo estamos manejándonos, pero lo ideal es que usted
desarrolle y que desarrollemos hábitos que nos permitan ir avanzando en cosas. Estoy hablando de esto porque en unos minutos estaremos tratando temas como más específicos que nos den herramientas para cómo manejarnos. Yo creo que uno de los problemas más serios es cómo debemos mantener nuestros resultados y cómo saber, tanto desde mi perspectiva personal, que mi productividad es adecuada, pero por otro lado, cómo medir desde la perspectiva empresarial que estamos siendo eficientes, porque de repente estamos entregando trabajo, pero no sabemos si ese trabajo está siendo lo suficientemente objetivo y eficiente. Dicho sea de paso, las compañías balanceamos la productividad con resultados, y esos resultados en un momento tienen que dar como sumatoria un tema de productividad que se dé en una línea monetaria, en una línea cuantitativa. Sin embargo, no se olvide que en este momento las compañías han tenido que bajar sus tarifas, las compañías, los clientes han dejado de pagar por circunstancias propias que están viviendo. Entonces, capaz que estamos trabajando más y viendo menos resultados. Y ya per se, eso causa un proceso de frustración. Mírenla. Un momento, me gustaría que puedan mirarla, porque estamos entrando en esto. Estoy preocupado y pienso todo el tiempo en. Miren, mi querido amigo, el estar en casa genera, yo les mencionaba esto, ciertos procesos de estrés que van de la mano absolutamente con riesgos psicosociales que han aumentado. Primero, yo creo que todos están preocupados por su estabilidad laboral. Estamos en casa, pero una preocupación clara es mi estabilidad laboral. ¿Qué va a pasar? ¿En qué momento la organización va a tener que reducir cosas? El día de ayer, en las noticias locales en Ecuador, se habla de un montón, no quiero dar un número porque puedo estar haciendo una incorrección, pero se habla de muchos hoteles, 3, 4 y 5 estrellas que han tenido que cerrar su operación o por lo menos cerrar operaciones por tiempos, por periodos largos. ¿Qué significa esto? Que las personas que eventualmente estaban contando con un recurso ahora no saben qué va a pasar. Dentro de nuestras organizaciones, la estabilidad laboral, yo creo que en este momento no la podemos garantizar. Ciertamente, en toda crisis hay oportunidades y seguramente hay momentos y espacios donde hay personas o hay industrias que han crecido, han aumentado y están como estables, pero no es lo que está pasando en la gran realidad y en la gran realidad de industria. Tenemos una crisis global, tenemos una situación que está pasando no solo acá. Si antes nosotros acá en la región nos quejábamos de que nuestros países están en crisis, ahora la crisis es global. La situación de país está cada vez más marcada. Estamos escuchando noticias, la crisis nos cayó muy fuerte, pero también esa crisis país ha marcado con temas de más corrupción, utilizaron recursos de pandemia para hacer cosas que no eran propositivas y cosas que caen dentro de un parámetro per se de corrupción, y esto complica. Mire, todo eso sumado crea en el individuo, crea en la persona que está en casa un estrés adicional a todo lo que ya estaba viviendo. Y todo eso se suma a entender qué va a pasar con el futuro de mi familia. Se está hablando mucho de que estamos ahora viviendo en una realidad donde los niños están marcados. Mire, hay niños que no han podido salir y no pueden ir a un parque, no pueden ir a hacer su vida normal. Y esto es absolutamente crítico porque sin ser un experto en conducta de niños y adolescentes, pero yo creo que es muy difícil para un niño mantenerse dentro de una casa y recibir clases por medio de un Zoom. Si dicho sea de paso, ya para varios de nosotros que estábamos acostumbrados a salir a la calle, esto es duro, imagínense lo que significa para un niño. Cómo el futuro de la familia está viéndose absolutamente vulnerado y lastimado. El trabajo en casa genera tensión y genera
estrés. Usamos los recursos familiares y los espacios familiares. Vamos a entrar un poquito en este tema porque es importante. En mi práctica profesional, entre otras cosas, como coach, también recibimos a personas de nuestra organización o de organizaciones de clientes y nos cuentan cuáles son sus realidades. Déjenme mencionar algo. Muchos, y lo mencionábamos, no teníamos un espacio para poder trabajar dentro de casa. ¿Qué significa? Que de alguna manera está sintiendo nuestra familia que estamos usurpando espacios familiares. Ahora, por favor, no solamente estoy hablando de espacios, pero también estoy hablando de condiciones en las que eventualmente el trabajar implica que nos hagan cierto silencio, que apaguen la televisión, que no correteen por ahí y no se olvide de algo. Esos espacios en casa inicialmente fueron creados justamente para que los miembros de la familia tengan esos espacios de libertad, no al revés. Entonces yo quiero que usted vaya razonando cómo esto empieza a marcarnos. Quiero también mencionar un tema que es puntual, pero las construcciones, los espacios de vivienda cada vez son más chicos y más chicos. Muy pocas casas cuentan con un estudio para que la persona pueda tener un despacho o una oficina. Entonces, mire, estamos seguramente ocupando espacios como el dormitorio o la mesa de comedor o quizá otros espacios donde es complicado desarrollarse y sobre todo donde la gente ha tenido que ajustarse, estoy hablando de nuestro núcleo familiar, ajustarse a nuestro tiempo, a nuestro espacio, con todo lo que eso implica. No contamos con suficientes herramientas de trabajo. Una de las cosas que está viviendo en este momento toda Latinoamérica y seguramente todo el mundo es que ya no se pueden comprar ordenadores, computadores portátiles. Entre otras cosas porque la gente los niños empezaron ya sus jornadas de estudio y no tenían las herramientas adecuadas. Hay una escasez completa. En este momento es muy complicado comprar computadores y no por un tema de dinero, pero sí por un tema de que yo creo que nadie estaba preparado y esta industria ha vendido todas sus unidades. Pero no solamente es la computadora o el teléfono inteligente, sino que hemos estado dando un uso más fuerte a cada una de esas herramientas y seguramente el nivel de desgaste es más alto. Pero más allá que eso, no sé si estábamos listos con un internet adecuado, con los megas adecuados, con la posibilidad de utilizar datos correctamente. Hemos tenido que adaptar cosas, adaptar circunstancias, adaptar procesos para poder trabajar en casa. Hay una cercanía permanente sin espacios personales, físicos y temporales. Una de las recomendaciones que siempre hemos hecho, todos los que trabajamos en el desarrollo del comportamiento humano y más desde las áreas de desarrollo humano y talento humano, siempre hemos pedido que separemos espacios entre trabajo y desarrollo personal. Es decir, que podamos separar las dos cosas y que podamos tener espacios distintos para poder movernos y vivir. Pero en este momento es complicado. Solamente quiero entrar con un símil y tiene que ver con aquellas compañías familiares que a veces esposo y esposa trabajan en el mismo lugar y entonces una de las problemáticas comunes es que trabajan en lugares, en el mismo lugar, y cuando llegan a casa siguen hablando de trabajo y siguen hablando de circunstancias complicadas que a la final no permiten que ellos tengan sus espacios ni de distracción ni de desconexión. En este momento, mire lo complicado que es esto, porque ahora estamos todos en casa. Y no solamente esposo y esposa, sino que a eso súmele el núcleo familiar que esté con usted. Un tema complicado y que tenemos que entenderlo es que nos ha tocado manejar la crisis familiar. ¿Cómo estamos con nuestras economías? Un tema absolutamente difícil es poder entender qué está pasando con nuestro tema familiar.
es necesario, perdonen por ese lapsus que se me cerró el audio, pero es necesario entender también que todo lo que estamos viviendo trae sí o sí una crisis familiar. Estamos viviendo una crisis familiar en la economía. Entre otras cosas, muchos han tenido que recibir sus salarios a destiempo, muchos no han podido cobrar su salario a tiempo, pero otros han tenido que vivir aún procesos de reducción salarial. Es decir, trabajan más, ocupan un espacio en casa que es complicado porque no es nuestro, pero adicional a eso reciben menos recursos. Y seguramente no estamos gastando dinero en comer afuera, me refiero al día a día del trabajo, seguramente no estamos gastando dinero en movilización, pero los otros gastos, que son gastos fijos, sí se están haciendo. Los gobiernos, por lo menos en Ecuador, se ha dicho que no se pueden cortar los servicios básicos. Es decir, si usted tiene pagos de agua, luz, energía eléctrica, internet, esos no se pueden cortar. Entonces, de alguna manera se ha ayudado a la gente para que pueda evitar pagarlos, por lo menos en las fechas de corte. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya que pagarlos. En un momento, si usted no pagó 4 o 5 meses, por más ayuda que le ofrezcan, va a tener que pagar. A la final, todos los gastos que uno tiene hay que pagarlos. Todo eso nos lleva a no tener claro cómo deberíamos manejar nuestro tiempo. Yo quisiera ser puntual con esto porque uno de los problemas serios que hemos visto en el trabajo en casa es que a veces, si ya teníamos jornadas muy largas fuera de casa, a veces en casa estamos trabajando todavía jornadas más largas, a veces tomando ciertos espacios de descanso, pero sin tener claro el manejo de horarios, de tiempos, y eso hace eventualmente que entremos en un caos todavía más serio. Y déjeme explicar un poquito esta circunstancia. Lo ideal debería ser que sus hábitos permitan que usted se levante, se duche, se cambie de ropa y esté listo para trabajar a las 8 de la mañana, ¿verdad? Pero aún a manera de memes y de bromas en la red, hemos visto gente que se cambia de aquí para arriba, ¿no es cierto? O que por último solo se peina. Es más, en el caso de las chicas, capaz que solamente un poquito de maquillaje y todo lo demás no está listo. Pero eso solamente muestra algo, que estamos desordenados en nuestros procesos, que estamos desordenados en nuestros ambientes. No ha sido muy chistoso para los que vemos y quizá vergonzoso para los que están atrás, que de repente se levanta y alguien está en pantaloncillos o alguien por detrás está cambiándose de ropa. Pero, ¿qué ha pasado? Que eventualmente, al vivir esta situación de estrés y tensión, hemos quitado ciertos hábitos que podían ser buenos en su momento y ahora hemos adquirido hábitos que seguramente están entrando en no permitirnos llevar un orden de vida en lo que estamos haciendo. Permítame cambiar la transparencia. Ok. ¿Cómo te sientes y qué está pasando desde una perspectiva emocional? Déjeme trabajar un poquito, ya no en la parte doméstica del proceso, más bien en la parte productiva. Yo puse un título acá, ¿sientes que tu trabajo es menospreciado? ¿Y a qué me refiero? De repente puede estar pasando que sentimos que nuestro trabajo no lo toman en serio dentro de casa. ¿Qué les parece? Hay personas que interrumpen, hay personas que yo conozco de gente que le dicen, mire, a esta hora se come, así que usted tiene que dejar todo lo que está haciendo. Y usted sabe que no siempre eso es posible en el tema de trabajo. Por otro lado, no alcanzan los recursos. Tenemos problemas serios en el manejo de nuestra economía. Uno de los problemas psicosociales que podemos estar atravesando es que sintamos que no están tomando en serio nuestro trabajo. Y aquí hay un problema muy serio, porque seguramente estamos trabajando más, esto lo hemos mencionado antes, estamos trabajando más, pero no estamos teniendo el mismo retorno. Es más, para varios países hemos vivido o se nos acaba de pasar
el tiempo del verano, y ese era un tiempo en el que aprovechábamos para ir de viaje, tomar vacaciones. Eso no ha pasado. Y déjeme decir algo, eso sí resiente el núcleo familiar. Pero lo que quiero yo enfatizar en este momento es en qué medida estamos sintiendo que nuestro trabajo es valorado. Por un lado, por nuestra familia, pero por otro lado también por nuestros jefes y por la organización. Creo que esto es importante y aquí me voy a quedar un momento porque es necesario que podamos, de entre todos los frentes, revalorizar el trabajo. Creo que este es el momento donde debemos valorar el trabajo que está haciendo tu hijo como estudiante y entender que está haciendo un esfuerzo, no sé si mayor o menor, pero sí diferente al que hacía antes y hay que apoyarlo. Creo que es importante, si tu esposa o tu esposo están haciendo trabajo desde casa, no solamente darle los beneficios para que pueda hacer su trabajo, pero también hacerle ver que valoramos ese esfuerzo y que estamos dispuestos a apoyarte. Por una razón sencilla, porque si las cosas se van cada vez de mal en peor, todos estamos en crisis. Y si el trabajo permite que salgamos adelante, ese beneficio es para todos. Por otro lado, no todo el mundo ha estado trabajando de la misma manera. Es cierto, el trabajo en casa es importante, pero no todos han podido hacer trabajo en casa y muchos estuvieron en casa. No quiero usar un término que sea peyorativo, pero muchos estuvieron en casa sin tener una tarea productiva, no de vacaciones, pero sin trabajar. Y ellos a veces no se dan cuenta que los demás sí estamos teniendo actividad y entonces te llaman por un Zoom familiar, te interrumpen o aún te interrumpen en la misma casa creyendo que ya que estás en casa deberías dedicarte a ayudarnos, ¿cierto? Entonces es tiempo de hacer la comida, por lo menos levántese y hagan la ensalada. ¿Qué les parece? Y eso no es 100% posible. Pero por otro lado, creo que es importante mencionar cómo usted y yo hemos comunicado nuestros horarios de trabajo a las personas que están en casa con nosotros. Cómo nuestros hijos saben que deben respetar un tiempo, cómo nuestra esposa sabe qué tiempo debe ocupar. Porque no es menos cierto que al estar en casa, a veces nos tomamos un respiro para un café o quizá un snack, pero a veces puede pasar que estamos trabajando aún toda la noche y como el espacio entre la mesa y la cama son solamente un par de pasos, seguramente no estamos trabajando con el orden que deberíamos tener. ¿Qué pasa con este tema de horarios de trabajo? Primero, yo quisiera mencionar que el tiempo se pierde mucho. Mire la fotografía que colocamos. Esto es un tema puntual, ¿no? Los niños están seguramente viendo televisión, están jugando ahí, y mire cómo está el papá, ¿no es cierto? Vestido, sin zapatos, y está seguramente en su celular. No sé si está trabajando o está comunicándose con personas, pero a veces no se es muy productivo mientras estamos en casa mirando la televisión al frente, la computadora acá, el celular al lado, listo para cualquier cosa, porque sabemos que pueden escribir del trabajo o de algún cliente, pero eventualmente no estamos enfocándonos en dar resultados claros. En otros casos, yo le aseguro, porque esto ha sido parte de mi propia realidad, estamos dedicando demasiado tiempo al trabajo. Como estamos trabajando desde casa y no tenemos tiempos de movilización, estamos dedicando a veces tiempos excesivos para trabajar y no necesariamente siendo más productivos, simplemente dedicándole más tiempo del que deberíamos a ciertas circunstancias. O lo contrario a eso, que quizá no estamos dedicando tiempo suficiente para las tareas que debemos porque las estamos postergando. Una de las cosas que yo creo que es importante dentro del trabajo en casa es que tenemos que ser inmediatos y eficientes en la entrega de nuestros resultados. Una parte de nuestra cultura latinoamericana es, si se puede hacer luego, ¿por qué lo tengo que hacer en este momento? Y eso es algo que más en el relajamiento de casa, entre el olorcito rico del café, entre la copa de vino de vez en cuando,
eventualmente no estamos siendo objetivos y centralizados en dar resultados. Creo que uno de los problemas más serios del trabajo en casa ha sido la demasiada flexibilidad en los horarios de trabajo. ¿Qué le parece? Creo que este ha sido un problema serio, demasiada flexibilidad en los horarios. Más conflictos. Necesitas concentrarte. Yo creo que esto es complicado porque muchas veces no hemos podido concentrarnos de manera adecuada. ¿Por qué? Porque te interrumpen a menudo. Y déjeme decir algo. No se olvide que usted está en casa, no es su trabajo. Y es muy complicado poder decirle al perrito cállese y no ladre. Es muy complicado poder decirle a su hijo, mire, deje de jugar, porque de alguna manera estamos en un espacio que antes de nuestra llegada era absolutamente de él. Sí es cierto que van pasando los días y que todos nos estamos de alguna manera ajustando, pero también no se olvide que de la misma manera en como todos nos ajustamos, también todos nos estamos estresando. Hay que ayudar en casa y eso a veces hace que no nos podemos concentrar. Hay que cocinar. Esto es interesante, no quiero echarle mucha palabra a esto, pero yo sé que muchos de ustedes se volvieron expertos en la cocina, chefs. Y eso, claro, está bien en momentos en los que usted puede disiparse y hacer cosas, pero en ciertos momentos esto también es un factor que nos desconcentra de las tareas productivas. Nos ha tocado salir de compras, por lo menos la primera parte de la pandemia, nos tocaba primero salir ciertos días, no se podía salir todos los días, y hacer colas larguísimas en la puerta de los supermercados para poder entrar. Eso nos quitaba mucho tiempo, y esto es complicado por una razón, porque por lo menos en ese tiempo era complicado determinar mis tiempos de trabajo con los tiempos que debo salir a hacer compras. ¿Por qué? Porque los tiempos de compras no era cualquier momento. Era justamente el tiempo que usted podía salir o el tiempo que usted podía sacar su auto o conseguir un recurso para poder movilizarse. En este momento eso se está flexibilizando, pero no se olvide de una cosa. Si bien es cierto, no podemos estar todo el tiempo con restricciones de tipo vehicular o con estados de emergencia, pero ahora nos estamos enfrentando a otra cosa que es igual de grave, que salir significa el eventual potencial de contagio, ¿no es cierto? Esto es un problema. Necesitamos concentrarnos, trabajar. El mayor recurso que estamos usando es el teléfono inteligente, lo que sea que usted use, cualquier tipo de teléfono, más el tema del computador por internet. Pero no se olvide que en ciertos momentos, todos los que estamos en casa estamos usando el mismo recurso y seguramente el internet no estaba listo para que todos podamos compartirlo. Necesito balancear adecuadamente varias cosas. Primero hay que establecer una línea divisoria entre vida privada y trabajo. Es necesario que usted pueda generar hábitos en los que decida trabajar ciertas horas, volverse productivo, pero también es necesario tener derecho a una desconexión. Hay que tener espacios para que usted pueda destinarlos a tener un tiempo para usted. Es necesario que usted pueda sentarse y ver televisión con tranquilidad. Es necesario que usted pueda sentarse a leer un libro. Pero esto es cuestión de armar horarios. Hay que establecer horarios y hay que seguirlos con disciplina. Nos está avanzando el tiempo y no voy a avanzar mucho. Estos son temas extremadamente importantes, pero permítame avanzar un poquito más con el tema. Solución, disciplina y horarios. Aquí pusimos estrictos, pero yo quisiera usar más bien la palabra horarios correctamente establecidos. Los expertos coinciden en establecer y seguir horarios regulares. Por favor, desarrolle hábitos. Hábitos de limpieza, hábitos de alimentación, hábitos de descanso, hábitos de distracción. Es necesario, absolutamente importante, que usted pueda tener espacios correctamente divididos para poder aprovecharlos. Conforme la crisis continúa,
los días se van haciendo más y más largos. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que los horarios se irán aflojando casi de una manera natural. Y lo que va a pasar es que en un momento usted pierda los horarios y entre en caos. Hay que ser constantes y estructurar nuestros horarios y tiempos. Y eso nos permite poder tener calma en momentos de estrés. Yo quiero que seamos claros con esto, pero cuando usted no maneja horarios, estresarse es más fácil. El ser constante y estructurado nos permite tener calma cuando los problemas vienen. El horario de trabajo debe ser consistente. Por favor, no se trata de 8 o 10 horas. Algo que hemos visto y que ahora la pandemia nos ayuda a ver es que a veces nosotros estábamos 8 horas, 10 horas en el trabajo. Hay compañías que inclusive decidieron no pagar horas extra porque la gente no era absolutamente coherente entre su tiempo y sus resultados. Hoy es necesario ser consistente en nuestro trabajo y aprovechar los tiempos de trabajo. Pero también debemos respetar los espacios de alimentación. Y esto, hay que respetar los espacios de descanso, hay que respetar los descansos los tiempos de desconexión, cambiando las actividades en intervalos predecibles y alternando periodos de trabajo y descanso. Ahora, por favor, aquí yo quiero dirigirme no solamente al empleado y a quienes estamos viviendo el trabajo en casa, pero también hay que dirigirse al empresario, porque si bien es cierto, como persona debe manejar estos espacios, pero también debe entender estos espacios en sus colaboradores y respetarlos en cada uno de ellos. Soledad en el trabajo en casa. Este es un tema complicado. Hemos hablado mucho de que en pandemia uno de los problemas más serios han sido temas depresivos. Y yo creo que si teníamos un círculo y lo manteníamos, en este momento muchos de esos círculos se han perdido. Hay personas que asistían a grupos sociales, iglesias, clubs, y ese tipo de actividades, si bien es cierto, se están intentando hacer vía Zoom, vía medios digitales, pero no es lo mismo que los temas presenciales. ¿Qué significa esto? Que hemos perdido la posibilidad de relacionarnos con la gente y seguramente cuando volvamos a una nueva normalidad y tengamos ya que salir, capaz que esas personas ya no están. Yo quisiera enfocarme en este momento en un punto absolutamente claro, luego entraremos ya en el tema de preguntas y respuestas. Nadie me llama de la oficina. ¿Será que mi trabajo aún es importante para la empresa? ¿O será que están a punto de despedirme y no me lo están contando? Te sientes solo en el trabajo en casa y seguramente ya no te sientes parte de la empresa. En ambientes colaborativos, en ambientes de trabajo, una de las cosas importantes que las organizaciones deben hacer, y hemos luchado mucho porque se haga, es la celebración de cumpleaños, ciertas fiestas aún culturales o sociales, porque nos permiten la integración. Y déjenme decir algo, este año, aún a manera de chiste, la gente ha dicho, mire, yo voy a contar todos los años que tengo, excepto el 2020 porque no lo viví. ¿Y sabe lo que significa? Que de alguna manera mucha gente pasó en soledad sin tener el recurso de que alguien le pueda visitar o acompañar. ¿Qué se puede hacer? Permítame un segundo. ¿Qué puede hacer la empresa para ir trabajando con estas cosas? Me encantaría tener más tiempo para desarrollar esto con más facilidad. Lastimosamente, el tiempo es un problema. Primero, claridad ante todo, incluso en las malas noticias. Algo que necesita el empleado, algo que necesita el ejecutivo, el colaborador, es que le hablemos con claridad y que le contemos lo que en realidad está pasando. Debemos desarrollar herramientas comunicacionales. Hay expertos que me antecedieron que hablaron ya de estos temas, pero hay que aprender a decir las cosas porque no hay nada que mate más, que genere más estrés que la zozobra de no saber qué pasó. Necesitamos tener información oportuna sobre los esquemas y objetivos de trabajo.
No podemos improvisar y tomar decisiones al ojo para que las personas se sientan de alguna manera amenazadas. Es necesario contarle cuáles son nuestros esquemas, cómo queremos manejar nuestros nuevos objetivos. No es menos cierto que hay que generar herramientas de seguimiento, evaluación. Tenemos que saber que la gente está trabajando como es debido y que los resultados se dan. Pero yo quisiera enfocarme más que en el seguimiento y en la evaluación, en la posibilidad de hacer una retroalimentación clara, en la que podamos a cada uno de los empleados, primero decirles cómo estamos manejando o cómo creemos nosotros que el trabajo debe desarrollarse, pero también aprovechar la retroalimentación para poder darnos ánimo entre todos. Necesitamos alimentar de nuevo el sentido de pertenencia, porque esta desconexión entre empresa y personas nos está dando como resultado seguramente el burnout. Y el burnout tiene que ver, y ustedes lo conocen, con ese quemado, ¿no? El síndrome de quemado, ese síndrome de que estoy haciendo y que me quemé. Y es un término que en Latinoamérica lo manejamos mucho, me quemé. Significa que estoy en un momento dando mucho y no sintiendo que mi resultado se da. ¿Se puede aplicar esto y las competencias laborales se pueden aplicar en el trabajo en casa? No se olvide, creo que todos acá sabemos de competencias laborales y las competencias laborales tienen que ver con el conocimiento, con las actitudes, con las habilidades y hay una competencia, hay muchas personas que hay varios escritores que se alinean con esto y ponen una tercera competencia que es la comprensión. La primera competencia tiene que ver con el saber, el conocimiento. Primero hay que entender que el llegar a casa seguramente ha hecho que nosotros utilicemos nuestro conocimiento, pero es posible que nuestra capacidad de crecimiento sea limitada. Yo sé que hay personas que en este tiempo aprovecharon para tomar todos los cursos posibles, pero no se olvide que parte del saber tiene que ver con la interrelación que construimos entre los seres humanos y entre los miembros de las organizaciones. La segunda área es el saber ser. Y esto tiene que ver con competencias blandas, ¿no es cierto? Pero aquí hay que trabajar con algo absolutamente coherente y claro. ¿Qué pasa con las actitudes y cómo estamos desarrollando nuestra actitud? Hemos hablado de crisis, hemos hablado de preocupaciones. ¿Cómo estamos desarrollando nuestro liderazgo? ¿En qué medida un líder de una organización, un CEO, un gerente, del que estamos seguramente pidiendo que se active y que dirija y anime, qué tal si él mismo es el que está entrando en una crisis emocional, en una crisis, por qué no decirlo, hasta relacional? ¿Cómo trabajar con las actitudes? ¿Cómo potenciar las actitudes desde la empresa para que las personas puedan levantarse y actuar? ¿Cómo trabajar para que las personas puedan sentir que nos preocupamos con ellos, no solamente en su resultado laboral, pero también en levantar sus posibilidades? Yo creo que es importante que así como hacemos reuniones largas de trabajo, ocupemos espacios también para tratar estos temas como los que estamos tratando el día de hoy en esta conferencia internacional. Hay habilidades, y yo creo que el trabajo en casa nos está llevando a saber hacer ciertas cosas, pero también hay habilidades que estamos perdiendo porque seguramente nuestros trabajos hoy están más focalizados en unas áreas que en otras. Y yo quisiera centrarme un poquito en la comprensión, que es el hecho de saber entender. Señores, hoy más que nunca debemos generar ambientes colaborativos, ambientes de trabajo, donde el saber entender y el entender las realidades de las personas sea importante. Por una razón sencilla. Entre otras cosas, no se olvide que sumado a todo lo que hemos vivido y a todo lo que hemos mencionado en esta y otras conferencias, tenemos que sumarle el duelo y la pérdida de personas. Muchos de las personas que están alrededor nuestro, incluyéndome, hemos tenido que atravesar pérdidas de gente. Y con condiciones completamente diferentes a las que antes. Primero porque hemos tenido que perder personas con COVID y ni siquiera hemos podido ir a un velorio, ni siquiera hemos podido vivir el duelo. Hay gente que se ha inventado duelos virtuales,
Pero sabe, hemos tenido que limitar nuestro llanto. El día de ayer veía en la noticia en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, decían que hay más de 50 casos de personas que fallecieron y los cuerpos no se han ubicado. Creo que hoy más que nunca, y voy a terminar con esto solamente por tiempo, voy a mencionarles las otras láminas, pero voy a terminar con esto. Creo que hoy más que nunca es necesario abrir momentos donde podamos ayudar a la gente a entender su propia realidad. Podamos ayudar a que la gente nos entienda y abrir espacios para poder nosotros mismos entender a las personas. Hoy más que nunca, el tema de la comprensión de la realidad del otro es extremadamente importante. No juzgue a la gente desde su realidad y póngase en los zapatos de las personas desarrollando empatía para poder entender que aunque para todos vino la crisis, no a todos nos golpeó de la misma manera y no todos hemos dado los mismos resultados que otros. A muchos el trabajo en casa les cayó bien y están haciendo un excelente trabajo, y a otros el proceso de adaptación seguramente les costó más. Creo que tenemos que quedarnos aquí por tiempo, ¿verdad, William? David, tenemos 5 minuticos más. Perfecto, los voy a aprovechar entonces. Gracias, William. El trabajo y la productividad. Esto lo voy a tocar solamente de una manera muy sencilla porque quiero avanzar un poquito más a ciertos temas que pueden ayudarnos a manera de consejo. Estimados, hemos hecho productividad y tenemos que tomar la medición del cumplimiento de metas y resultados. Las organizaciones hoy tienen que crear espacios donde se puedan ir midiendo los cumplimientos. Ahora, esto es importante por una razón. En algún momento una persona que a mí me formó, uno de mis coaches, me dijo algo: David, déjese ayudar. Cuando a usted le controlan, usted se ayuda y lo ayudan. El control es parte del desarrollo de la personalidad humana. Es necesario buscar espacios donde yo pueda dar cuentas y donde me puedan dar cuentas. Quisiera trabajar con un tema importante. Me voy a saltar un poquito la parte de la productividad. Les vamos a hacer llegar seguramente, William, estas transparencias para que la gente lo pueda trabajar. Pero yo quisiera entrar en esto. La actitud. La actitud marca la diferencia. Es completamente comprensible estar ansioso por lo que estamos viviendo. Todo lo que vivimos nos va a crear factores estresores muy serios. Sin embargo, ¿cómo está su actitud? La manera como manejemos la ansiedad tiene gran impacto sobre nuestros seres queridos y sobre nuestros hijos. Déjeme decir algo, y esto es puntual. Si usted no maneja su estrés propio, usted va a tener un hijo estresado, una esposa estresada, y en un momento va a pasar que todo el mundo termine gritándose y ni siquiera sepa por dónde empezó el conflicto. Hay que tener sus preocupaciones bajo control. Y esto ayudará a toda su familia a transitar en una situación incierta tanto como sea posible. Siempre hemos hablado, y en organizaciones como Baker Tilly, algo de lo que nosotros hablamos todo el tiempo es de manejar presupuestos, ¿verdad? Maneje presupuestos en su vida y hoy más que nunca, prepárese para las condiciones que usted no puede controlar, pero anticípese. Creo que hoy más que nunca la proactividad debe ser uno de los elementos claros para manejarnos. Tenga cuidado con el pensamiento catastrófico. Mire, estamos enfrentando una realidad absolutamente incierta, pero por favor, búsquele lo positivo al lado negativo. Toda crisis trae oportunidad y las grandes sociedades, los países más fuertes han salido avantes después de las crisis más fuertes del mundo. Le animo, cambie sus pensamientos de catástrofe por pensamientos de optimismo. Desarrolle comportamientos que le ayuden a razonar de una manera diferente. Tenga cuidado, mantenga un sentido de perspectiva. Involúcrese con un pensamiento que sea absolutamente centrado en soluciones.
Las cosas no se arreglan desde el llanto, desde la crisis. Las cosas se arreglan desde mi posibilidad de encontrar soluciones. Hay que volverse creativo. Hay mucha gente que ha tenido que hacer emprendimientos. Y déjeme decir algo, para muchos han sido emprendimientos del momento. Es más, no sé si llamarlos emprendimientos, más bien han sido soluciones para salvar las necesidades mediatas. Pero sí hay mucha gente que seguramente ha salido de esta crisis con propuestas de desarrollo absolutamente significativas. Para estos momentos en los que se siente ansioso, trate de evitar hablar de sus preocupaciones delante de sus hijos. Esto es importante. Yo creo que hay que generar un ambiente comunicacional claro con los niños. Me hubiera encantado tener más tiempo para hablar de esto, pero por lo menos no cuente cosas que no debe contar para los niños. No es necesario llenarles de un estrés inadecuado. Lo voy a decir con respeto. Sí está bien que les digamos o les enseñemos a ahorrar, a consumir menos recursos, pero no tenemos que decirles con mucho detalle que nos quedamos o no sin recurso, porque a la final el tema de la provisión en casa no es un tema de los niños, es un tema de usted como cabeza, de usted como mujer trabajadora. ¿Se siente abrumado? Retírese, tómese un descanso. Creo que es importantísimo aprender a tener tiempos de desconexión. Hay momentos donde usted tiene o nosotros tenemos que desenchufarnos. Y termino con esto, y ahora sí termino, William. Limite la cantidad de información y de noticias. Mire, yo creo que está bien saber lo que está pasando, pero no todas las noticias construyen en nosotros de una manera adecuada. Es más, nos hemos aislado, pero también en nuestros países, en la región, han aumentado los robos, aumentado los procesos que lastiman a la sociedad, porque al tener aún menos recursos para trabajar, la sociedad está tomando un giro complicado. Cuide las noticias que consuma. Siga cuentas que compartan contenidos. Por favor, intente nutrirse, intente disfrutar de información que le llame la atención y que construya sobre su vida. Las redes sociales, y esto lo dicen los expertos, tienen la potencialidad de alimentar su ansiedad. Hay información que construye, pero también hay información que no deberíamos recibirla. Por favor, a veces hay amigos que solamente le pasan datos tan catastróficos o con noticias falsas, y esto usted y yo lo conocemos. Cuide, por favor, el tipo de información que usted revisa y lee en las redes sociales. Apague la TV y silencie en las redes a los alarmistas y a las noticias erróneas. Tenga cuidado. Creo que una de las cosas que más nos ha mostrado la pandemia es que podemos comunicarnos de maneras diferentes a antes y que hoy tenemos avanzada la comunicación de una manera exponencial. Pero también esa forma de comunicación hace que podamos comunicar las malas noticias con mucha más facilidad. Creo que es todo por ahora. Qué pena que el tiempo nos ganó, pero ha sido un privilegio poder hablar de estos temas con cada uno de ustedes. Una vez más, gracias y abrimos un tiempo para preguntas y respuestas. Mi estimado David, muchísimas gracias. Aquí en el chat están mandándote muchísimas felicitaciones por tu presentación. Hemos visto un enfoque muy desde la casa, porque evidentemente todos los análisis son desde la empresa, pero aquí hemos visto desde la casa lo que todos hemos vivido y tú lo has hecho una radiografía perfecta. Y ahí los líderes, los dueños, los empresarios, los gerentes de talento humano de las organizaciones, los presidentes, los CEOs, tenemos una inmensa responsabilidad con nuestros colaboradores. Comprender estos elementos que nos has dado para crear unos entornos diferentes y facilitar esos tránsitos. Me quedo aquí con unas reflexiones muy, muy importantes en relación con un cliente que hablaba esta mañana. Me decía, oiga, llevo 5 meses y mi jefe nunca me ha llamado a preguntarme nada, solo me manda correitos. Un correíto no es la forma
para generar estas relaciones y estas conversaciones. O sea, tener las posibilidades, así sean a través de Internet, de conocernos, de vernos y compartir, eso es una gran ayuda para poder realmente mantener esas relaciones porque, como lo has comentado, se están agravando por esa soledad, como lo hemos venido conversando, y definitivamente tenemos que prepararnos. Entonces ahí creo que hay un tema Sí, muy William, importante. yo quisiera hacer una acotación con lo que acabas de decir. No se olviden que muchas de las jefaturas se han limitado a mirar a las personas como entes productivos, no como seres humanos. Y eso ya pasaba cuando estamos en un ambiente presencial. Imagínense ahora que ni siquiera nos vemos. No se olvide que nosotros somos seres humanos y el ser humano tiene una particularidad. Es muy difícil vivir con otros seres humanos y es imposible vivir sin más seres humanos. Ese es el punto. Ayer hablábamos en la conferencia de que vivir solos no es la opción en la vida. Siempre ha sido es vivir en comunidad, hacer equipos y hoy más que nunca eso se vuelve un tema fundamental. Por eso el trabajo colaborativo, las alianzas, el trabajar juntos en construir forma parte de esas grandes estrategias que tenemos que trabajar. Muy bien, yo tengo aquí un par de preguntas que quisiera extraer y nos dice Fernando Ferro, desde México. ¿Qué hacer con los empleados de los bancos que qué hacer con los empleados de los bancos que empleados estaban en el modelo anterior y ahora no hay claridad sobre las nuevas competencias? En Estados Unidos hay 6 millones de empleados bancarios. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, yo creo esto es importante. Si yo creo que han pasado 5 meses y usted ya ve cierta información, ya vemos cierta información de cómo deberíamos actuar. Pero no se olvide que los primeros 15 días, el primer mes, ni siquiera teníamos idea de cómo deberíamos actuar. Yo creo que las organizaciones tienen que armar y levantar alertas inmediatas para crear nuevos procesos. Nuestro colega, nuestro socio de Baker Tilly, Chile, hablaba de la importancia de alinear los procesos de las organizaciones con la nueva perspectiva. Fernando, es difícil poder explicar qué vamos a hacer con esos empleados, pero yo sí creo que deberíamos enfocar todo nuestro esfuerzo a rediseñar el involucramiento de estas personas dentro de nuestras organizaciones. O sea, no está hecho, hay que hacerlo. Muy bien. Fernando, perdone, David, en tu experiencia, ¿cuál sería el papel de las áreas de recursos humanos o de talento humano frente a estos retos que nos han planteado en las organizaciones? Mira, yo quiero partir de 3 cosas y son prácticas que nosotros los hemos hecho aquí en la organización y en varios de nuestros clientes con los que trabajamos. Primero, es necesario que la persona sienta que estamos tratándolo como un individuo y no como un número, ¿no es cierto? Hoy estamos en la obligación de hacer prácticas que nos permitan o que permitan al miembro de la organización saber que lo estamos cuidando a un nivel de persona. Por ejemplo, yo he visto organizaciones que han decidido, aún en la crisis, hicieron un bono de alimentación e hicieron llegar un recurso adicional en la pandemia para las personas. Ahora no digo que todos debamos hacerlo porque quizá no hay recurso, pero también he visto organizaciones que crearon kits de guantes, de mascarillas, crearon kits de gel, de alcohol, para hacer llegar a sus colaboradores, y eso les hace sentir que la empresa está preocupada no solamente por un ente productivo, pero también por la persona como individuo. Creo que es necesario que las organizaciones y las áreas de recursos humanos nos centremos en juntar productividad con cuidado personal, William. Excelente. Entonces, vemos que el papel de los líderes en las organizaciones es muy importante y como lo has mencionado, no estábamos preparados para eso. Entonces, también veo aquí
unos comentarios importantes en la necesidad urgente e inmediata de preparar a los líderes en todos estos temas que hemos venido hablando para que realmente podamos ser capaces de asumir los retos que vienen. Y uno de ellos son el tema de valores. Justamente en la tarde les vamos a regalar un link para que ustedes puedan acceder a conocer sus valores personales, porque producto de esta crisis nuestros valores se alteraron. Entonces les vamos en la tarde a obsequiar un link que no tiene ningún costo, pero les va a permitir a ustedes conocer cómo están sus valores hoy en día después de esta crisis y sobre esa base, pues, construir mejores posibilidades. Mi estimado David, hay muchas preguntas, pero de eso te trataba de poder ir avanzando, seguir profundizando. Como les comenté, les vamos a compartir la próxima semana los contenidos de programas y entrenamientos alrededor de estos temas importantes del primero y segundo encuentro de desarrollo humano organizacional para que se puedan profundizar y tengan información complementaria. Estimado David, muy agradecido, una excelente presentación que nos deja unos tips muy concretos y esperamos vernos muy pronto nuevamente en estos eventos. David, gracias. Seguro que sí, un placer. Reciban un saludo desde Baker Tilly, Ecuador, y desde Baker Tilly Internacional, que para nosotros es un privilegio poder tener a cada uno de los amigos e invitados el día de hoy. Gracias a ustedes por la posibilidad de poder juntarnos y reflexionar de estos temas importantes. Gracias. Bueno, entonces los invitamos. Aquí en Colombia es hora de almuerzo para que salgan a almorzar y nos vemos en la tarde a nuestro café. A las 3:30 abrimos nuestro café virtual para conversar sobre estos temas y a las 4 iniciamos la conferencia desde México con un tema supremamente importante que va hilando todos estos contenidos, que es la transformación cultural en entornos digitales. Ya hemos visto que esto fue lo que nos tocó. De hecho, ya se venía hablando de millennials, postmillennials, y ahora se habla de pandemians, es decir, los que nacieron en el 2020 y los que sobrevivimos al 2020, como una generación que tenemos una forma de entender diferente. Entonces va a ser muy importante hablar de estos temas con Claudia Ramírez y su equipo de expertos desde México. Entonces, muy agradecidos, disfruten su almuerzo. 3:30 de la tarde Colombia abrimos sala y a las 4 iniciamos esta penúltima conferencia del segundo Encuentro Internacional de Desarrollo Humano. Un gran abrazo y nos vemos en la tarde para todos. A ustedes, buen día.